Hola, hola, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la tercera parte de los resúmenes de la novela ligera de Accel World. Ahora nos toca resumir el volumen 8, titulado Estrella Binaria del Destino. No olviden apoyar el video, compartiéndolo en sus redes sociales y difundiéndolo si quieren una cuarta parte de esta serie. Bajamos un poco las visitas con el video anterior, pero viendo que en los comentarios realmente había gente contenta con mi trabajo, decidí continuar la serie. Y espero de verdad que esta nueva parte pueda llegar a más público. Ahora sí, comencemos. En medio del inmenso dolor por tener incrustada la lanza de Xian Pyle en el brazo, Haruyuki escucha una voz en su cabeza que repetía las siguientes palabras. Al mismo tiempo veía pasar imágenes fragmentadas de las antiguas generaciones del Chrome Disaster. Cuando terminaron de aparecer como recuerdos artificiales, la voz intenta tentarlo para destruirlo todo y utilizar su inmenso poder. Ante eso, Haruyuki recuerda todos los esfuerzos de sus compañeros de legión para haber llegado hasta ese punto y logra resistirse. En ese momento empieza a escuchar la voz de Saffron Blossom, quien le dice que es la persona que esperó por tanto tiempo para que rompa la maldición de la armadura. A pesar de que Haru recuerda todos sus defectos, agarra la confianza para decir que protegerá a Accel World cueste lo que cueste. Entonces sale de su trance y observa que desde su mano derecha empieza a expandirse una nueva armadura de un color puro y brillante similar al suyo, que cubre su avatar. Sin embargo, cuando estaba por llegar al hombro, sintió una fuerte resistencia acompañada de un gruñido enfurecido. Era la propia conciencia de Disaster que quería impedir que se equipe el Arc. En ese momento, la transformación paró y apareció un mensaje del sistema que parecía decir que se había equipado de Destiny. Sin embargo, solo se podían leer las letras D, S y T, mientras que lo demás permanecía borroso. Taku deja que se termine de equipar el armamento mejorado. Sin embargo, eso lo hace sentirse todavía más inferior debido a que él logró purificar una parte de un arma que era muchísimo más poderosa que la que él había invocado. Haru entonces intenta decirle que él habría conseguido un resultado mucho mejor, pero Taku estaba completamente resignado. Ahí es donde le dice que el kit funciona clonándose a sí mismo y mediante un comando puede ser adherido este clon a otro jugador. Además, teoriza que las imágenes negativas que te provoca y por ende el aumento de poder son el resultado de sumar el odio de toda la cadena de jugadores que poseen el artefacto. Revela entonces que quien le traspasó el kit a él fue un linker de nombre Magenta Scizor, y que también se los pasó a los compañeros de Ash Roller, por lo que las probabilidades de que sea alguien cercano al causante de todo esto son muy altas. Como Haru se resiste a abandonarlo, reanudan su combate y Xian Pyle utiliza su nueva habilidad, Dark Blow, que choca con la Laser Sword de Silver Crow disparada desde el brazo con la armadura equipada. Mientras estaban conectados, el Overraid de Haru crece y su Laser Sword en consecuencia se expande también. No obstante, la mano derecha de Xian Pyle se abre y el ojo producto del Ki ISS empieza a agrandarse. Una vez que alcanzó un tamaño considerable, se abre y de él sale otro ojo que dispara sus tentáculos al pecho de Haru, atravesándolo pero sin hacer bajar su barra de vida. Taku al ver esto desactiva su encarnación e intenta desesperadamente agarrar los tentáculos, pues de lo contrario el kit se le pegará a Haru también. Dado que es inútil, utiliza Lightning Xian Spike para decapitarse a sí mismo y detener el proceso, con lo cual Silver Crow gana la partida. De vuelta en el mundo real, hablan un poco de manera más calmada, y Haru reconoce la fuerza que tuvo para oponerse al kit a pesar de todas las cosas malas que dijo de sí mismo. Taku entonces le cuenta que días atrás, cuando él se atrevió a cantar una canción que pensaba que odiaba, y Chiyu se puso a llorar de la emoción al verlo, reflexionó que esa acción su viejo yo la habría repudiado, pero ese día genuinamente estaba alegre por vivir ese momento. Ese evento, sumado a su sacrificio y a la persistencia de Haru para no dejarlo derrumbarse, le dieron fuerzas para intentar pelear, por lo menos un día más, hasta que liberen a Ardor Maiden del campo ilimitado y pueda purificarlo.
Sin embargo, para combatir su miedo hasta entonces, Haru le propone que él y Chiyu se queden a dormir esa noche con él. Sin muchos problemas, la madre de Haru lo deja invitar a sus amigos para quedarse toda la noche. Taku entonces le visita antes de cenar, para que entre los dos logren convencer a los padres de Kurashima para que pueda ir. No les resulta especialmente complicado, e incluso la madre de Chiyu les da una canasta con comida para que puedan compartirla. Una vez llegan al apartamento de Haru, pasan un agradable momento cenando los tres juntos, como no habían tenido oportunidad de hacerlo hace mucho tiempo, y haciendo bromas entre ellos. Luego de terminar, Chiyuri les dice que le cuenten la razón de la reunión, sospechando que algo malo había pasado. Ambos le cuentan todo el problema de Taku con el Kid ISS, y en particular Mayuzumi le confiesa que durante las noches sufre horribles pesadillas que aumentan la influencia que tiene el armamento sobre él. Nuevamente se echa la culpa por haber ocasionado este problema, pero Chiyuri muestra su lado más vulnerable y les dice que ella también tiene mucha responsabilidad en lo que pasó, pues intentó explotar su amabilidad para que las cosas se mantuviesen igual durante el mayor tiempo posible. Ella tiene esa obsesión debido a que su padre contrajo hace años una enfermedad terminal, y los momentos de felicidad que los tres tuvieron en su infancia coincidieron con los momentos donde su padre se encontraba mejor de salud, por lo que siempre trata de replicar, inconscientemente, el escenario que para ella significaba la mayor alegría que había conocido. Después de eso, se disculpa con Taku por cómo manejó su relación. Admitió que ella no trató de entender cómo se sentía y era normal que él intentase averiguar cuáles eran sus pensamientos, porque en sus momentos a solas siempre la veía triste. Luego de tener ese momento emocional entre los tres, donde repartieron la responsabilidad de haber vivido esa época de sufrimiento, prometen que darán todo de su parte para eliminar el Kid ISS de Taku y avanzar juntos. Kurashima entonces propone utilizar su Citron Call para regresar en el tiempo los cambios sufridos por Senpai y desacoplar el kit de él. Sin embargo, Takumo descarta esa idea debido a que los Study Kit son una habilidad encarnada, y estas solo pueden ser afectadas por otras habilidades encarnadas. Ella intenta convencerlo de aprender su propia habilidad encarnada, pero él se niega debido a que lo haría vinculándola a su deseo de volver al pasado, y él quisiera que desarrolle su habilidad vinculándola a un deseo de querer crear un futuro. De manera simbólica, antes de dormir, deciden conectarse por cable y mantener la conexión toda la noche para espiritualmente proteger a Taku de las pesadillas que lo atormentan. Lo hacen, pero luego de unas horas Chiyu despierta a Haru, sorprendiéndose debido a que ambos están usando sus avatares de duelo. Haru se pregunta si es que han acelerado, pero ese parece no ser el caso, debido a que no tenían barra de vida ni podía abrir sus alas. Pasando por un túnel, entran a un lugar que tiene la forma del espacio exterior, con una galaxia en el centro. Ahí una voz les dice Main Visualizer. Era Saffron Blossom, quien volvía a aparecer y les dijo que así se llamaba el servidor central de Accel World. Les explica que la única forma de acceder a él es por medio de la encarnación, y la razón de que ellos estén ahí es que se conectaron a la encarnación negativa del Kit ISS por medio del cable. Lo que eso significa, en consecuencia, es que la Sociedad de Investigación de la Aceleración logró de algún modo acceder al servidor central e implantar el núcleo de todos los kits ahí. Entonces, para su horror, se terminan dando cuenta que hay una gran cantidad de puentes que tienen a un Burst Linker vagando sin dirección, y a la distancia un cuerpo orgánico con cientos de tentáculos. En clave, Blossom les dice que la única forma de liberarlo es mediante la encarnación, por lo que Silver Crow, basándose en la habilidad de Black Lotus, evoluciona su habilidad encarnada a Laser Lance, aumentándole el rango de alcance. El ataque golpeó de lleno al Kid ISS de Senpai, y con ello lograron liberar su conciencia del limbo en el que se encontraba. Sin embargo, sería el propio Taku el que acabaría con el ojo con su Cyan Blade, y eso los expulsaría del Main Visualizer, despertándose al poco rato. Casi sin poder contener las lágrimas, todos se alegran porque el Kit ISS y sus efectos han desaparecido por completo del inventario de Takumo.
Entonces conjeturan que es mediante los sueños que todos los usuarios de los kits fortalecen la imaginación de la que se alimenta la encarnación negativa, pero también que la creación de los propios avatares de duelo se da mediante la conexión al Main Visualizer en la noche que tienes las pesadillas extrañas posteriores a la instalación del Brain Burst. Comprendieron entonces que la solución para eliminar el parásito, o al menos el que se encontraba en la línea de distribución de Taku, era utilizar técnicas encarnadas sobre este, debido a que estando dentro del servidor central, Cian Pyle había logrado debilitar su línea además de liberarse. Es por eso que tiempo después Silver Crow entra en una batalla con Ash Roller para conversar sobre eso, a lo que este le pide que le enseñe cómo utilizar el sistema encarnado. En un principio Haru se extraña de esa petición, pues fue justamente el padre de Ash quien le había enseñado a él cómo utilizarla, y era un maestro más adecuado, pero en parte por el miedo de Roller hacia sus métodos de enseñanza, en parte porque la única razón que tenía para aprenderlo era liberar a Bush Utan de él, prefirió pedírselo a Arita, por lo que deciden mantenerlo en secreto de Riker. Volviendo al mundo real, Haruyuki se encontraba un jueves en la clase de baloncesto, la cual siempre había representado una gran molestia para él. Sin embargo, ese día, precisamente, se decidió que iba a utilizarla para mejorar su capacidad de imaginación, ya que se parecían muchas cosas al juego virtual de la raqueta y a los días donde limpiaba la jaula de Howe. A pesar de hacer un gran esfuerzo y haberse ganado el respeto de sus oponentes, termina desmayándose antes de terminar el partido, y minutos después termina en la enfermería donde Kuroyuki Hime se queda a cuidarlo. En ese tiempo se ponen al día de los detalles con el Study Kit, y también conversan sobre que para alcanzar el segundo nivel de la encarnación, es necesario en cierta forma superar tus propios límites en el mundo real también. Y para que Haruyuki pueda entenderlo mejor, aceleran juntos para que pueda ver qué es capaz de lograr el Incarnate System en ese estado. Pero antes, expliquemos bien cómo funciona la encarnación. Resulta que está subdividida en 4 cuadrantes, los cuales están cortados por un eje X que representa la amplitud de la imagen y un eje Y que representa la luminosidad de la misma, quedando organizada como ven en pantalla. Primero, la encarnación introspectiva positiva, como el sable de Haruyuki o la espada de Taku, que son en términos simples algún tipo de arma con poder de pelea puro. Las de este tipo se basan en la esperanza interior y nacen de algún trauma. Segundo, la encarnación exterior positiva. El mejor ejemplo de una técnica de este cuadrante es el viento, que es capaz de producir Fuko, protegiendo con un velo su alrededor, o Utai, cuyas llamas escarlatas queman todo a su paso. Tercero, la encarnación introspectiva negativa, como el Wave Purple de Dusktaker, que nace de la desesperación interior, a diferencia del primer cuadrante, donde nace de la esperanza, pero a efectos de influencia en los duelos son equivalentes. Y finalmente cuarto, la encarnación exterior negativa, como la habilidad de Ross Jigsaw, que creó una tormenta para destruir todo lo que se le interpusiera, y nace de la desesperación en relación con todo el mundo. Volviendo a la novela, aunque Haruyuki pensó que le iba a mostrar alguna clase de poder sorprendente, en realidad la encarnación de segundo nivel de Black Lotus consistía en transformar durante unos segundos las cuchillas de sus brazos, para que pudiesen volverse manos basadas en el deseo que tuvo en la vida real de tenderle la mano a él luego de 2 años de soledad. Más tarde, cuando Arita y Utai se encontraban atendiendo a Howe y esta última le cuenta un poco cómo es que el ave terminó estando tan herida, de pronto reciben la visita de Fuko, que la mima un poco, pero a la vez reprende a Haru por haberle ocultado que Ash quería aprender la encarnación, diciéndole que como castigo será el doble de dura entrenándolos a ambos. En la noche, justo como habían quedado, todos van a la casa de Haruyuki para poner en práctica el plan para escapar del Palacio Imperial. Dicho plan solo consistirá en que toda la legión los protegerá de Suzaku cuando salgan, hasta que queden fuera de su rango de ataque. Sin embargo, junto con Fuko deciden aprovechar el tiempo y luego de eso se encontrarán con Ash para entrenar el Incarnate System con él. No obstante, dado que él pertenece a otra legión, ella no lo invita a la casa de Arita, debido al tabú de revelar sus identidades.
haciéndolo en cambio esperar en su auto y acelerar un minuto antes que ellos para esperarlos. Una vez dentro del Palacio Imperial, Maiden y Crow hablan con Lid nuevamente, quien les cuenta un par de cosas antes de explicarles cómo salir. En primer lugar, no pueden usar el Warp Point del séptimo Arc, debido a que está protegido por 8 enemies de clase Super, y si en un principio no pudieron vencer a los 4 de las puertas, muchísimo menos podrán con estos. En segundo lugar, que no les recomienda salir por la puerta de Seiryu, porque tiene la habilidad más desagradable de todas, bajarlos de nivel. Finalmente, deberán pasar entre los enemigos de clase bestia que están repartidos hasta la puerta de Suzaku, pero que no es una preocupación tan grande, pues en el escenario que están, son mucho más débiles que en su primera inversión. Por lo tanto, pasan utilizando sus técnicas encarnadas, pero Lid sorprendentemente se resiste a usar su arc hasta que llegan a la salida. Esto es debido a que The Infinity tiene la habilidad de, al ser desenvainada, el primer golpe que propines será de un poder infinito y puede destruir lo que sea. Esa era la habilidad que Lid había usado para romper la imagen de Suzaku la primera vez que ellos entraron. Antes de partir, lo invitan a venir con ellos. Él se niega debido a que hay algo que tiene pendiente en ese palacio, pero les promete que se reencontrarán en el futuro y les dice que el verdadero nombre de su avatar es Azure Air. Una vez que salieron, logra poner a Shinomiya a salvo, pero a cambio de que Raker y Lotus se pusieran en peligro, para cubrirlos, por lo que Limebell lo cura para que vuele a salvarlas, lo cual consigue, y en ese momento despierta su habilidad encarnada de segundo nivel llamada Light Speed, que aprendió al haber observado y cuidado a Hou durante tanto tiempo, materializándose en unas alas de energía con forma de alas de ave. Vuela entonces lo más rápido que puede hasta arriba, y entre los tres logran poner en aprietos a Suzaku, dejándolo con muy poca vida, pero ahí se activa el poder especial de los dioses de las puertas. Si solo enfrentas a uno, como en este caso, o a algunos a la vez, pero no a todos, los que no estén en combate restaurarán la vida del que sí lo esté. De todos modos, es suficiente para escapar, y todos se ponen muy contentos de que haya salido todo tan bien. Sin embargo, le confiesan algo preocupante a Silvercrow, pues antes de ir a su rescate, no lograron encontrar a Ash Roller. Preocupado, Haru decide ir en su búsqueda, volando antes de salir del campo ilimitado. Su senpai le advierte que tiene una hora, y que después de eso desconectarán su Neurolinker. Haru rodea el área donde se supone que debería estar, pero para su horror logra divisar una parte de su motocicleta y metros más adelante otra, y así, formando un rastro macabro hasta que ve una luz de una habilidad especial de algún Linker siendo activada, encontrando entonces a Ash siendo masacrado por un grupo de 6 Linkers mientras intenta proteger el punto de resurrección de Bush Utan. Haruyuki rápidamente llega a la conclusión de que él lo citó ahí para hablar, pero ambos fueron emboscados por Linkers usuarios del kit que buscaban quitarles todos sus puntos para fortalecerse. Ante esto, Silvercrow pierde el control por completo y no pudo resistirse al monstruo que justo en ese momento le susurra que lo invoque y grite su nombre: Chrome Disaster.